Buenas tardes o buenos días, ¿cómo están? Soy Norma Carosio, dirijo la oficina de CREAT para Argentina y la Red de Educación a Distancia y Ruralidad. Y bueno, estoy muy vinculada a Virtual Educa y tengo asistencia casi presente perfecta en todas las encuentros. Pero hoy estoy aquí para ser parte y para compartir con ustedes el reconocimiento que se le hace al doctor Armando Villarroel. Antes de comentarles quién es y qué representa a Armando, me permito primero agradecer y destacar esta iniciativa de José María Antón de reconocer a quienes han tenido que ver con el nacimiento, crecimiento o desarrollo de Virtual Educa. Esto habla muy bien de quien tomó la iniciativa, o sea, de José María, pero también es un hiato reflexivo para todos nosotros. Pues en un mundo, y en este momento que los cambios son tan vertiginosos, bueno, nos permite darnos cuenta que en la vida todo es una construcción permanente y una continua transformación, y que lo que hoy es el cimiento de lo que mañana va a ser. Así que en ese sentido creo que nos viene muy bien a todos. Pero, ¿quién es Armando Villarroel? Un pilar, un histórico de la educación a distancia, un nombre y un hombre muy familiar para todos los que trabajamos desde hace muchos años en la educación a distancia o que hemos o han trabajado en educación a distancia. Uno puede decir que Armando Villarroel es un doctor en sociología con un PhD de la Michigan University, que en la década del 80, estamos hablando de mucho tiempo atrás, fue vicerrector de la Universidad Nacional Abierta de Venezuela, que en ese momento era un faro para todos los que empezábamos en educación a distancia, que fue el director y el coordinador de la 15ª Conferencia Mundial de Educación a Distancia, organizada por el Consejo Internacional de Educación a Distancia, que también fue vicepresidente para América Latina y el Caribe de ese Consejo de Educación Internacional de Educación a Distancia. Y que ya entrando en la década del 90, fue el creador, el impulsor y el organizador de CREAT, Consorcio Red de Educación a Distancia. Y como CREAT, y desde allí contribuyó en gran medida al nacimiento o al desarrollo o a lo que hoy es Virtual Educa. Pero estos son datos biográficos que se pueden conseguir en distintas fuentes. Yo hoy quisiera referirme a Armando desde otro ángulo. Lo conozco desde hace más de 20 años, muchos más. Y puedo decir, con conocimiento de causa, que es una persona innovadora, que tiene una mentalidad disruptiva, concepto muy ahora, pero imaginémonos hace 30 años atrás cuando nadie hablaba de educación a distancia, o por lo menos o ahora que hablamos de educación virtual. Y es una persona con una gran vocación para generar cosas y para articular. Si bien Armando es venezolano y es latinoamericano en todo su ser, vive de hace muchos años en Estados Unidos y fue para nosotros un articulador, alguien que ayudó mucho a la integración entre América del Norte y América del Sur en el campo de la educación a distancia. De Armando podemos decir de su innovación, los estándares de calidad, los primeros módulos de CREAT sobre educación a distancia, la organización, cómo está organizado el consorcio, con esta transversalidad y con esta posibilidad de vicepresidencias regionales que respeta mucho la regionalización. También los congresos del CREAT fueron una posibilidad durante muchos años de interiorizarnos sobre lo último que estaba aconteciendo en el mundo de la educación a distancia. Y fue un impulsor de Virtual Educa, convencido, creo yo, que en el mundo de la educación no se compite, que no hay competencias, sino que hay complementariedad. Que muchas instituciones, cuanto más instituciones sean, cuanto más diversas sean y cuanto más capacidad de colaboración y de cooperación exista,
mejor se logra el objetivo que todos tenemos, que es de mejorar la calidad de vida de las comunidades a través de la educación. Y también una persona con una gran vocación social. Yo creo que fue una persona generosa que abrió muchas puertas, tal vez con un criterio de unidad y de paridad. Él tenía la capacidad, siempre tenía un conocimiento cultural, tal vez por su formación de base, ¿no? Por ser sociólogo. Y uno iba a los encuentros de CREAD en las primeras épocas y ahora, y siempre él conocía algo del lugar y se encargaba de llevarnos, de acompañarnos, de juntarnos en una actividad social. Por ahí era ir a cenar, pero era esta cuestión de integración y de generar vínculos. Creo que todos los que hemos estado en CREAD y generamos un gran vínculo afectivo y un gran vínculo de amistad y respeto. En lo personal, yo admiro a Armando, ¿y qué admiro de Armando? Su perseverancia y su capacidad de resiliencia. Armando ha pasado por muchas situaciones difíciles y ha tenido muchos problemas de salud y muy serios. Sin embargo, tiene la capacidad de levantarse, de estar presente y de formar parte y dar su charla y organizar su curso, pese a las limitaciones físicas. Querido amigo Armando, es un honor y un placer compartir tantos años de trabajo contigo. Y también esta presentación. Por lo cual estoy muy agradecida a ti y a José María por todo lo que han contribuido, primero por este momento, pero también por todo lo que ustedes han contribuido a mi crecimiento profesional. Y también le agradezco a la Fundación Barceló y al doctor Barceló, actual presidente del CREAD, porque nos ha facilitado todo el equipamiento y toda su organización para que hoy podamos hacer posible este video. Pero amigo Armando, puedes sentirte orgulloso y satisfecho de tu trabajo. Creo que tu paso por el mundo de la educación a distancia no ha sido en vano y has dejado retoños y has dejado huellas importantes. Pero más allá de esto, yo quiero ahora que sea Armando el que le voy a ceder la palabra para que desde su domicilio nos salude. Muchas gracias, Norma. Yo sé que tú dices tantas cosas buenas por cariño. Y siento que te tengo que reciprocar. Estoy viendo una pantalla sola, pero sé que detrás de esta pantalla hay mucha gente querida. Y me siento bien que ustedes me reconozcan. Soy humano y me siento lleno, satisfecho de que he dejado algún legado para los que me siguen. Tú me llamabas histórico, debe ser por los años, pero también porque muchos de nosotros comenzamos en la educación a distancia como una aventura. No sabíamos lo que nos encontrábamos delante de ella. Y quizás si hubiéramos sabido las condiciones que existían antes y que existen ahora y podíamos hacer una comparación, nos sentiríamos abrumados. Porque se hablaba al principio de educación individualizada. ¿Cómo nosotros podíamos hacer educación individualizada cuando lo que teníamos como herramienta eran los videos y los materiales escritos? Me acuerdo que una de las primeras experiencias que tuvimos fue usar las audioconferencias. Algo que nosotros estamos utilizando en este momento, pero lo hacíamos de una forma muy primitiva, conectándonos por teléfono y la mayor parte del tiempo se caían las llamadas. Pero teníamos la intención de usar la tecnología que teníamos a nuestro alcance para llegar al mayor número de personas y poder democratizar la educación. Hoy en día
tenemos técnicas tan poderosas como las que estamos empleando en este momento. Pero todavía existen brechas importantes. Yo vivo en Estados Unidos y he trabajado en varias universidades americanas en las áreas de educación a distancia, tecnología educativa y extensión universitaria. Y me angustia ver los adelantos que se están realizando en términos de organización, en términos de productos, en términos de validación de los resultados en esas universidades, y todavía nosotros, siendo honestos, estamos atrás. Yo he visto que mi misión, tomando en cuenta las posiciones donde yo he estado, es servir de puente para llevar información de un lado a otro, porque existen dos bloques que no se hablan entre sí, en los bloques de Estados Unidos y Canadá y América Latina. Y las últimas actividades que nosotros hemos estado realizando en el CREAD es servir de puente para llevar información y utilizarla en una manera que sea congruente a las realidades sociales nuestras. Solamente quiero hablar de dos y con eso termino. La primera tiene que ver con el esfuerzo que estamos haciendo con el OLC de los Estados Unidos en establecer un patrón común de estándares de calidad que pueda ser utilizado en América Latina y en América del Norte. Y ya tenemos 9 talleres donde estamos informando sobre esa información. Y la otra es hacer talleres para líderes, el cual ya vamos por el segundo gran taller. Bueno, gracias de nuevo por el cariño, gracias de nuevo por el afecto. Le doy un saludo muy grande a José María, a Héctor Gurgulino, con el cual hemos trabajado mucho antes de haber trabajado en educación a distancia. Muchas gracias, un abrazo para todos y de nuevo me siento muy complacido por la distinción que me están haciendo. Gracias. Bueno, muchas gracias nuevamente, José María, y a todos los presentes. Gracias, Armando. Y nos seguiremos viendo y seguimos en contacto porque para eso estamos en el mundo de la educación a distancia. Para nosotros las distancias no existen. Y yo creo que es así porque desde el afecto y el trabajo todos nos integramos. Un cariño y gracias. Adiós.